Buenos días para todos y para todas. Soy Livia Caicedo de la Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones y les doy la bienvenida al encuentro número 22 de este ciclo de conferencias magistrales del año 2025, un espacio con expertos en la gestión de agua potable y saneamiento básico. Hoy nos acompaña José Martínez, quien nos hablará sobre la gestión integral del aseguramiento técnico y comisionamiento para garantizar entregas oportunas y costo efectivas en proyectos. Estos espacios de intercambio de conocimiento se dan en el marco de la política de gestión de conocimiento e innovación, tal y como se observa en pantalla en estos momentos. Adicionalmente, los invitamos a publicar las investigaciones aplicadas, desarrollos e innovaciones en el espacio Innova que se encuentra en nuestra página web. Bueno, y ahora la ingeniera Ivette Natalia Torres, de la Dirección de Ingeniería Especializada, realizará la apertura de la conferencia del día de hoy con un saludo de bienvenida. Ingeniera Ivette, buenos días. Muy buenos días para todos. La Gerencia de Adelante. Tecnología y la Dirección de Ingeniería Especializada les da una cordial bienvenida en esta nueva jornada del ciclo de conferencias magistrales, la cual, como lo mencionó Livia, está enmarcada en nuestra política Gestión del Conocimiento e Innovación. Nos complace hoy contar con la participación del ingeniero José Alberto Martínez Sánchez, experto en aseguramiento técnico y comisionamiento. Su experiencia está respaldada por más de 2 décadas en el sector y por su liderazgo en el Consejo para el Comisionamiento y el Aseguramiento de la Calidad. Esto nos permitirá reflexionar sobre las buenas prácticas, lecciones aprendidas y estándares internacionales aplicables a nuestra realidad en la planeación, desarrollo y ejecución de proyectos. Con esta conferencia se representa una valiosa oportunidad para fortalecer nuestras capacidades técnicas de promover la eficiencia en la ejecución de los proyectos, de acuerdo con las fases que tenemos identificadas en nuestro modelo de maduración y gestión de proyectos, la norma NS 172, y seguir construyendo sobre lo construido. De esta forma damos continuidad al ciclo de conferencias y a continuación cedo la palabra a Livia Caicedo, quien presentará oficialmente a nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Ivette. Bueno, ahora vamos a conocer un poco más de nuestro invitado de hoy. Él es José Alberto Martínez, ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes, cuenta con estudios en materiales de ingeniería de la Universidad Navarra en España. Es el actual gerente general de la empresa SAS y presidente de la Asociación sin ánimo de lucro del Consejo para el Comisionamiento y el Aseguramiento de la Calidad. Es profesor universitario, conferencista de cursos de comisionamiento en varios países de la región desde el año 2015. Ha publicado libros relacionados y desarrollados con software de certificación para el aseguramiento técnico de proyectos industriales y de edificaciones. Es delegado en el proceso de estandarización del sistema de gestión del área de proyectos en Watt Group PSN Colombia, basado en precomisionamiento y comisionamiento para el mismo grupo. Es autoridad mecánica de comisionamiento, CPF del bloque 18 Palo Azul, el COCA, Ecuador. También ha trabajado en Petrobras, World Group, Colombia. Bueno, y después de conocer la amplia trayectoria del ingeniero José Martínez y porque en nuestra empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá cultivamos el conocimiento, damos inicio a la conferencia del día de hoy, gestión integral del aseguramiento técnico y comisionamiento para garantizar entregas oportunas y costo efectivo en proyectos. Muy buenos días, ingeniero. Ingeniero José, Gracias, buenos Lidia. días. Buenos días. ¿Cómo están? Muchas Adelante, sí gracias señor, lo dejo en este espacio. mm, muchas gracias por la invitación. Quiero aclarar que trabajé en Book Group y he trabajado en el sector petrolero y bueno, en el sector industrial. Tengo, pues obviamente desde el año 82 ahora, pues pueden hacer las cuentas de la experiencia que tengo en diferentes tipos de industrias. Y bueno, le agradezco mucho la invitación. Vamos a comenzar la conferencia. Se refiere al proceso de comisionamiento. Este proceso es más eh, efectivo, lo aplican a nivel internacional
como una norma o una práctica recomendada para garantizar que los proyectos a nivel técnico queden bien, porque nosotros como ingenieros trabajamos ciencias exactas, no podemos al más o menos o esperemos a ver qué pasa y cualquier cosita pues le informamos y si tiene algún problema. Eh, el propósito es complementar la gestión que en nuestros países pues se utiliza para hacer el aseguramiento técnico, que es la interventoría y gestoría. Las palabras interventoría y gestoría son muy propias colombianas y en otros países no se entiende qué es. O sea, si uno ve en el diccionario de la Real Academia seguramente no aparece. Son, digamos, conceptos muy propios, pero obviamente en otros países se aplica el mismo concepto, pero con otros nombres. La verdad es que el proceso de precomisionamiento y comisionamiento comenzó más de un siglo, más de 100 años, en el tema de cuando, bueno, aquí está la presentación, discúlpeme el desorden que estoy hablando más. Vamos a hacer una presentación que es un ciclo de un proyecto, por qué fallan los proyectos, por qué hacer precomisionamiento y comisionamiento, etapas de un proyecto, aseguramiento de la calidad y preguntas. Eh, Como les decía, el comisionamiento se hizo necesario cuando a finales de 1800, comienzos de 1900, los astilleros entregaban los barcos y los tripulantes y el capitán, pues convencidos de que el barco estaba perfecto, se iban a alta mar y después tenían problemas porque les fallaba la comunicación, el barco se inundaba y la bomba no funcionaba, etcétera. Entonces, cuando pasaron varios accidentes, inclusive dicen que el de Titanic, resolvieron que no solamente era armar el barco, y pues hacer unas pequeñas pruebas, sino que había que simular esas eventualidades que podrían pasar en alta mar, o sea, una inundación, una necesidad de comunicarse, etcétera. Y se resolvió hacer una comisión, o sea, un grupo de personas comisionadas para hacer pruebas en el astillero simuladas antes pues, a entrar a aguas profundas. Entonces, ¿qué hicieron? Pues hicieron esas simulaciones como si se fueran a inundar. Entonces, verificaron que efectivamente la bomba le estaba dando la presión, el caudal, el motor no se recalentaba, que el aislamiento del motor estaba bien, que las comunicaciones pues funcionaban, etcétera. Entonces, empezaron a ver que era muy importante, además de hacer el proceso constructivo y garantizar que expertos que hacen muchas veces y repetidamente, pues la misma conexión del cable, etcétera, pero nosotros como humanos, pues nos podemos distraer por una eventualidad, nos llaman por teléfono, tenemos algún problema familiar y no somos tan eficientes siempre. Entonces, por eso los pilotos de los aviones, por más de que han volado N veces y despegan varias veces el avión, ellos tienen que hacer un checklist antes de despegar. Obviamente también pues con todos los instrumentos y garantizando pues ya con la inteligencia artificial y todo esto. Pero se trata el proceso de comisionamiento de garantizar que los proyectos industriales y pues de infraestructura queden bien desde el punto de vista técnico. Los pasos y ciclos de un proyecto, pues está la idea, obviamente a alguien se le ocurrió hacer algo, está el diseño, la ejecución pues la evaluación, ¿cierto? Las prácticas de mejora continua, las lecciones aprendidas, y este es el ciclo de un proyecto, así sea viajar de aquí a Cartagena o en bus o en avión o en carro o como sea, es un proyecto. Y la ventaja de nosotros los ingenieros con la física que hemos pues procesado investigaciones, sabemos
predecimos el futuro. Sabemos que si nos tiramos de un quinto piso por la ventana, pues va a pasar algo, ¿cierto? O si este cable se está recalentando, pues va a pasar algo. O si dejamos mal conectado esto, pues predecimos el futuro. Entonces podemos proyectar ese proceso de hacer el proyecto, ¿cierto? Con pues además de en tiempo por ejecución consecutiva de actividades requeridas. Las fases o ciclos de vida de un activo, que ya es la ISO 55000, eh, se basa en una necesidad, o una idea, ¿cierto? Un diseño, una construcción, una operación y mantenimiento, y se debe entender que nada es eterno. Nosotros inclusive, pues nos vamos a morir. Eso nos duele, pero es la verdad. Así como nacemos, también nos vamos a morir, y también los proyectos, pues tienen un fin, una terminación. Tal vez de las únicas cosas que ha hecho la humanidad que han perdurado tanto tiempo, pues son las pirámides de Egipto, ¿cierto? Que por más tecnología que tenemos actualmente, pues no hemos logrado hacer edificios o cosas que duren tanto. ¿Qué tenemos? A veces en un proyecto, los que estamos trabajando, nos dejamos influir o por ser humanos, que es normal, ¿cierto? Queremos un proceso rápido o muy barato o bueno o gratis, pero realmente rápido y gratis, pues es una estafa, no puede ser gratis y rápido. Realmente, si uno, pues todo cuesta, ¿cierto? Rápido y barato, pues queda mal hecho. Y barato y bueno no puede ser tan rápido, bueno, bien pagado. O sea, se requiere además inclusive, pues yo soy cristiano católico y vemos que la Biblia dice que Dios duró 8 días para hacer el mundo, no lo hizo en un flash. Y nosotros queremos hacer todo instantáneo, rápido, pero todo tiene su proceso. Entonces, esa programación, esa proyección, esa predicción del futuro la tenemos que hacer conscientemente y no por ganarnos unos puntos y comprometernos y después quedar mal. Dentro de la evaluación final de los proyectos, pues hay unos objetivos, unos indicadores de gestión, los KPIs, que cada proyecto se debe evaluar en básicamente estos conceptos y ver si cómo nos fue, si realmente el presupuesto que pues estimamos, si se cumplió o al contrario, pues nos resultó el doble de precio. Si el programa de ejecución se cumplió, si la fecha en que nos estaban pidiendo la cumplimos con compromisos de pólizas y a terceros de entrega de producción, etcétera, y multas por no entregar a tiempo, etcétera, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Y tercero, cero accidentes o incidentes. Obviamente, la parte de HCE, pues es muy importante. A veces se acuerda uno más del proyecto en donde el señor se machucó, en donde se accidentó, en donde hubo un rompimiento o una pérdida de algún equipo importante, etcétera, más que todo lo demás. Pero se queda, digamos, dentro de estos conceptos de evaluación el tema de que si realmente sí quedó bien el proyecto, si cumplimos con las expectativas de que quedó desde el punto de vista de ingeniería y técnico bien, si la gestión de calidad realmente se llevó a cabo y se utilizaron los materiales adecuados, se hizo toda la ingeniería con pues, los requisitos de entrega de documentos, no solamente para el primer paso adquirir los materiales, sino también para la construcción y posteriormente, lo más importante, que queden unos datos, una documentación para que los usuarios finales puedan tener referencia para hacer el mantenimiento y la operación adecuada. Entonces, este aspecto queda como en un tema que no se evalúa. Los problemas más frecuentes durante el desarrollo de un proyecto pues se basan en que
somos humanos, cada uno somos un mundo diferente, tenemos experiencias que nos comprometen y nos dicen si en este proyecto me funciona, entonces aquí también este proyecto también me va a funcionar, pero a veces nos volvemos demasiado individualizados o imponentes y no dejamos que cada proyecto también es único y depende de las circunstancias, del tiempo, lugar y etcétera, recursos que pueda haber. Entonces, obviamente, empiezan los problemas si se cumplió la ingeniería, si están todo específicamente normalizados, están los documentos, planos, data sheets, etcétera, o empezamos a hacer y eso en el camino vamos ajustando. Falta de información, sí, no tenemos, empezamos a hacer el proyecto y ahí vemos, no, eso empecemos y ahí por el camino vamos ajustando. No hay un control, no hay alguien que diga, oiga, nos estamos atrasando o nos estamos pasando el presupuesto, no tenemos esto. El tema de la calidad, las compras, el almacenaje y a veces la preservación, dejamos los equipos nuevos a la intemperie y se dañan y después hay que hacerle un mantenimiento general o comprar repuestos, hay desperdicios, hay reprocesos, no hay coordinación, la comunidad, la comunicación es y se vuelve un enredo en que todos estos factores no los tenemos previstos y pues lo que sí se sabe es que la ingeniería es repetitiva. Es lo que les decía, si uno se bota del quinto piso, pues eso es seguro que aquí o en Cafarnaúm, pues la persona se va a accidentar. Entonces, eh, eso ya está todo normalizado. Aquí hay unos ejemplos de por qué fracasan los proyectos. No lo digo yo, sino lo dicen entidades importantes que no, fracasan porque no se alcanzó el alcance, la planta de producción no está al final, después de toda esa inversión, tiempo y esfuerzo, no está produciendo lo que esperábamos, el plazo no se cumplió, el costo pues también se salió de cualquier cosa. Cuando vamos a construir nuestra casita, resulta que nos tocó endeudarnos más, etcétera, y técnicamente la calidad quedó el más o menos. Nosotros como países estamos acostumbrados a que entregamos y cualquier cosa, por favor llámeme si tiene algún problema. Y eso no es así. Cuando nosotros vamos a- vamos a recibir un carro 0 kilómetros, pues estamos seguros de que nos lo entregan y podemos ir de Bogotá a, a Cali sin problema a las 10 de la noche porque el carro está perfecto. No es que si se va en la carretera me llama y de pronto el pito no le funciona y esta puerta no cierra. No, los carros, los aviones, las máquinas, los proyectos en otras partes del mundo, se aplica un proceso de revisión estricto en que una persona, la que está instalando la puerta, tiene un checklist y garantiza y firma un documento en el que dice, yo revisé las puertas y las chapas están bien, no están los empaques, los vidrios abren, cierran, etcétera, con un checklist. Porque son muchos eventos para esa persona, no solamente con la puerta. También el que está montando el motor, si pues está dando la capacidad, si no está vibrando, si se está recalentando. Todo eso son temas de que no podemos delegar en expertos, sí, porque los expertos cambian, no somos robots. Entonces, la causa de los fracasos, pues inadecuada gestión del tiempo, inadecuada gestión del riesgo. A veces nos arriesgamos, no, no, eso hágale así con esto que eso después vemos, o como entreguemos, lo importante es entregar y después desaparecernos. Otros, ¿sí? Y de acuerdo a esto, pues vemos que hay una serie de causas por las que fracasan los proyectos, una mala comunicación, o sea, no se trata de imposición, sino obviamente de un director, alguien que coordine, pero a veces de la persona que menos espera da la solución más concreta y la mejor, ¿cierto? Entonces, tener una normatividad de oír, escuchar, evaluar todas las posibilidades es importante. La falta de planeación, control de calidad,
no se cumplen los hitos, o sea, la secuencia de cumplir ciertas actividades que se deben finalizar perfectamente antes de continuar otros, o sea, como decía Goethe, que cada paso sea una meta sin dejar de ser un paso, así tenemos que hacerlo. Coordinación inadecuada de recursos, costo fuera de control, mala administración del progreso, pobre administración, deficiente de habilidades. Bueno, existe una cantidad de eventos y cosas que tenemos que controlar simultáneamente. Por eso ahora todo es automatizado. Las personas que están instalando una toma eléctrica, mientras la otra está soldando un tubo y el otro está conectando un cable, el otro está abriendo un foso, el otro está pues haciendo una cimentación para un edificio. Todo esto simultaneidad ya se puede revisar instantáneamente llegándole al celular o a una tablet una lista de chequeo en el que le recuerda que tiene que revisar que la mezcla de concreto cemento está bien, que debe verificar estos resistencias, esta granulometría, el porcentaje del agua, etcétera, y cómo se hizo el proceso, tomar fotos y el que está escalando el cable, pues también que si lo midió, si está bien eléctricamente, si lo apretó, lo torqueó bien, si cumple con las especificaciones que dice la ingeniería, etcétera. Todo eso se puede hacer simultáneo porque ya nos llega la comunicación instantánea al celular y la persona desde un celular puede llenar esos checklists como el piloto. Eh, Vemos ejemplos de que nos ha costado a la humanidad para que los países desarrollados que han invertido y han perdido mucho dinero y tiempo, inclusive vidas, eh, han logrado comprender que antes de puesta en marcha y de entrega de algo, se debe verificar que todo está quedando paso a paso bien, no más o menos, bien, eh, porque somos, como les decía, ciencias exactas. No somos como antropología o psicología o estadística, en que es con una tolerancia eh, sin control. Para ajustar un eje a un rodamiento se tiene que tener pues una precisión de diámetros de ejes y etcétera. Para conectar un cable se debe tener exactamente un unifilar para saber a qué punta conecta aquí, qué punta conecta allá y si se mequeó y si se marquilló, y etcétera, etcétera. También para soldar, pues si se soldó con el proceso, con la herramienta adecuada, etcétera, para garantizar que la soldadura quedó perfecta y se toman radiografías, ultrasonido, etcétera, se hacen pruebas hidrostáticas, etcétera, antes de, no, eso ya quedó bien porque es que este señor lleva tiempo haciendo eso. Pero resulta que en la soldadura había que precalentarla y esa vez no la precalentó y quedó mal y después estamos produciendo ya con todo el mundo y empiezan las fugas, etcétera. Entonces, todos esos checklists y todo eso ya es repetitivo. El mundo ya ha aprendido a golpes que hay que garantizar cada actividad con cada persona. Bueno, aquí en la ópera de allá de Australia, eh, pues el presupuesto era de 7 millones y no se pasaron sino 100 millones de dólares, 15 veces mayor. Entonces, pues vemos que no fue así tan perfecto, pues, pues con todo el conocimiento de la tecnología. El Eurotúnel, pues que ustedes saben, une Francia con Inglaterra, eh, pues duraron 2 siglos para hacerlo y el presupuesto inicial unos 7,5 millones y se gastaron 17.500 millones de dólares. El año de inicio de construcción fue en el 87, el año planeado entrega 5 años, tardaron 7 años. Entonces hay que preguntarnos por qué no se entregan los proyectos, por qué siempre queda el pendiente y después vuelvo y le arreglo y quedan todos los temas de costos y de que yo le entregué esto, pero yo no lo he recibido porque le falta esto, ¿por qué no le reciben los proyectos? ¿Por qué no se finalizan los proyectos? Si en otras partes sí se finalizan. Un avión 0 kilómetros, 0 millas, tiene que dar perfecto.
Eso no es que aquí le falta la ventana de aquí de atrás, y entonces tranquilo, póngale un plástico y despeguemos así, o aquí esta tuerquita le falta y entonces no, tranquilo, váyase así. No, porque un accidente pues en pleno océano, pues es gravísimo. Aquí, pues, ejemplo de Colombia, pues sabemos reficar, no aprendemos. Y pues quiero compartir con ustedes este, este video de pues sabemos que China está pues a nivel mundial top en cuanto a desarrollo industrial. Y ellos les tocó aprender y la disciplina es lo que los mantiene. Entonces, me permiten, les voy a compartir este video. Una empresa china ha conseguido levantar un enorme edificio de 15 plantas en tan solo 6 días. Presume de ser la constructora más rápida del mundo y la menos contaminante. La clave está en no utilizar hormigón, solo piezas de acero ya prefabricadas. A simple vista, este hotel chino no parece singular, pero lo es. Tras su sosa fachada se esconde uno de los hitos de la arquitectura actual. Estos obreros han construido este hotel en solo 136 horas, 48 minutos y 4 segundos. Una carrera contrarreloj que empieza ya. Durante 46 horas y media, 200 obreros y 6 grandes grúas trabajaron en turnos y sin descanso para levantar la estructura del edificio. 15 plantas que rozan los 50 metros de altura. La clave está en sus materiales prefabricados. Son 6 veces más ligeros que los tradicionales. Y bueno, también a un pequeño truco. Esta grabación no incluye el tiempo dedicado a la construcción de los cimientos. La construcción del edificio, del hotel, no se ha construido en 90 horas. ¿Por qué? Porque existe un trabajo de construcción previo, fundamentalmente movimiento de tierras y cimentación, la cual probablemente se hayan tirado más de 1, 2 y 3 meses realizando esa cimentación. Levantada la estructura, le tocó el turno a la fachada del hotel. A cámara rápida, las piezas prefabricadas que la recubren parecen sucederse como fichas de un dominó, aunque en lugar de caer, se colocan de abajo a arriba a una velocidad asombrosa. Para que un edificio de este tipo se pueda ejecutar en España, tendríamos que invertir el proceso. Si ahora estamos 2 meses para hacer un proyecto y 2 años para construir, pues dedicar 2 años para hacer el proyecto y 2 meses para construir. China lleva años inflando una burbuja inmobiliaria. Si este método de construcción se extiende, la burbuja puede crecer a un ritmo aún más vertiginoso. Al fin y al cabo, la misma constructora que levantó el hotel construyó este pabellón en la Expo de Shanghái en solo 24 horas. Vale, pues nos damos cuenta de que sí se logra, sí, exactamente hay una buena planeación, una buena coordinación, no con el afán de protagonismo, sino sabíamos que la persona que iba a torquear o introducir los tornillos en la columna del 5.º piso, pues se iba a dedicar a eso y lo iba a hacer bien. Y no tenía que ponerse a ayudarle a los otros o estar pendiente a ver si los otros lo hacían. Están tan disciplinados y tan exactamente desarrollados que cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer, el momento que lo tiene que hacer. Realmente todo proyecto debe tener como una partitura que es el project o el primavera, que es la partitura de una sinfonía. El tambor no toca pues a destiempo y él quiere tocar durísimo para que lo oigan, y la flauta también entra a descoordino y los violines y el piano. No, cada uno entra en su momento con la nota adecuada y con el esfuerzo adecuado para que realmente la melodía sea agradable y completa de acuerdo a esa partitura. Así tenemos que entender que es un proyecto, que cada uno tenemos una flauta, un tambor, un violín, y que tenemos que entrar en el momento adecuado y hacerlo como debe ser, con la nota adecuada y con el instrumento totalmente afinado, etcétera, etcétera. Y exactamente permitiendo que los demás también hagan su nota y su ejercicio. Y por eso logramos pues sinfonías pues muchos instrumentos, inclusive cantando coros y etcétera. Tenemos que entender que en un proyecto estamos armando un rompecabezas y cada uno de nosotros tiene una ficha. Esa ficha no entra hasta que no están las otras. Entonces, el momento en que ya encaja nuestra ficha, pues lo tenemos que saber encajar eficientemente y entender que no somos nosotros los que
dominamos y los que llevamos la batuta y etcétera. Entonces la construcción, todo esto son disciplinas que debemos entender y cada uno con sus expertos esto. ¿Por qué debe hacerse precomisionamiento y comisionamiento y no gestoría? Se trata de que nuestros países se quedaron en el astillero y mandan los barcos a alta mar, pero no se verifican en el puerto con las pruebas funcionales. Y aprendimos de que así ha funcionado y entonces quedamos así. No se trata tampoco de que no se construya el barco o no se haga el proceso de ajustes, digamos, del astillero como se hacía antes, que es la interventoría y la gestoría, que revisan más procesos de control de materiales, cantidad de horas hombre, etcétera. Excelente, los materiales, todo eso. Pero se necesita simular esas pruebas funcionales como en el astillero. Y ese es el precomisionamiento y comisionamiento. El precomisionamiento son todas las pruebas que se hacen por la parte de construcción, como la soldadura, verificar que que se quedó bien, que el cable, pues si era el adecuado, se torqueó, se midió, que antes de que el motor se hizo el aislamiento adecuado, se hizo las conexiones a tierra, etcétera, y que se torqueó y se alineó el motor a la bomba, etcétera, etcétera. Ese es pre-commissioning, pero esas pruebas, como el rompimiento de probetas de concreto, cemento y esperar a que dé la resistencia, son pruebas en frío, o sea, sin energía, sin que todavía el barco esté en alta mar, no hay fluidos todavía, no, en una planta de gas crudo, todavía no ha entrado la primera gota de pozo de crudo y gas y agua. Ese es lo que se entiende como pre-commission, todas las pruebas que en cada uno de los grupos de trabajo se debe hacer y registrar. O sea, cómo quedó el torqueo, cómo quedó esta soldadura, cómo quedó este medio de este motor, cómo quedó el aislamiento, cómo quedó esta conexión a tierra, qué materiales se utilizaron. Ese es el precomisionamiento. Y el comisionamiento es esas pruebas simuladas en lo posible para verificar en puerto que el barco, pues cuando probamos que se está inundando, pues se inundó. Fíjese que pues es algo controlado, no como los militares que pues pusieron a marchar en el puente y se cayó acá en Bogotá o muchas cosas. Se trata de mirar que un ascensor pues está simulado de que la cabina frena exactamente en el piso y adecuado cuando uno lo solicita y se abren las puertas sin que la cabina haya llegado, no se abren las puertas como pasó en Cartagena. Un muchacho estaba hablando por celular en un 10º piso, pidió el ascensor, se abrieron las puertas y él dio el paso y se mató porque el ascensor no había llegado a la cabina. Entonces nosotros debemos garantizar, probar el ascensor simulando con unos sacos de arena el peso de la cantidad que está estimada, que las guayas, que todo, que el motor no se recalienta, que no vibra, que sí frena, que no se pasa del piso, que queda nivelado, que funciona todo, las luces, todo, los botones, la secuencia, etcétera, antes de ponerlo en servicio. De eso se trata el comisionamiento. No solamente entregar el ascensor, ya está listo y empecemos a probarlo. Cualquier cosita me llama si se traba el ascensor posteriormente, ¿no? Puede haber muertos, puede haber incidentes, puede haber consecuencias graves de producción. Entonces, se trata el comisionamiento, las ventajas de hacer esto, de verificar cada paso, que cada persona, cada grupo tenga sus propios checklists, sus propias revisiones y las documente y firme, porque al firmar uno se compromete legalmente si la persona que hizo el montaje del ascensor garantizó que había verificado que las puertas no se abrían si no llegaba a la cabina a cada piso, pues es el responsable que se haya muerto ese muchacho, porque como dijo que había hecho eso y no era cierto. Entonces, cuando uno firma un documento, lo hace conscientemente, así esté distraído, porque el documento le recuerda paso a paso.
y entonces uno pues lo hace conscientemente y más adelante a los 5 años, si la bomba falló, oiga, pero aquí ¿quién fue el que hizo la prueba? ¿Por qué no verificó que aquí le faltaba un tornillo? Mire cómo está esto. Esa persona pues tiene inclusive consecuencias legales que se pueden revisar, ¿cierto? O que no utilizó los materiales adecuados o cambió las especificaciones, como dicen en el edificio Space allá de Medellín que se cayó. Nadie sabe por qué la mezcla concreto, cemento y las varillas de las columnas del sótano estaban mal diseñadas o alguien cambió las especificaciones de concreto cemento y metió más arena, menos concreto, más barato, nadie se da cuenta. Eso hagámosle que quién se da cuenta, pero cuántos, la catástrofe que hubo. Entonces, por eso debe estar todo debidamente documentado. Obviamente detectar las etapas y los riesgos asociados y mitigarlos, o sea, para que no se produzcan inclusive durante la construcción y la puesta en marcha y posterior operación, pues es importantísimo. Desarrollar las especificaciones y la planeación adecuada de la construcción, sí. O sea, poder llegar a los chinos. Los chinos son humanos igual que nosotros, tienen familias, tienen ojos, tienen oídos, tienen necesidad de comer, de todo igual que nosotros, pero ellos sí han logrado hacer esto que vimos, que es una realidad. Y no es, este video lleva por lo menos 10 años, o sea, ellos ya llevan décadas haciendo cosas bien y por eso están en la vanguardia a nivel mundial. Por eso el metro de Bogotá va como un tiro. Y nunca se había visto en Colombia eso. Obviamente ellos exigen que haya comisionamiento, que no es interventoría y gestoría, sino que ellos están exigiendo que se cumpla un procedimiento y una metodología que se debe hacer y pues ha tenido que traerse gente del extranjero, etcétera, pero para eso estamos nosotros. Reducir costos, reprocesos o inconvenientes en la construcción, asegurar la calidad, optimización en la gestión de los contratistas, promover la seguridad durante la construcción, cumplir los hitos del proyecto, el programa detallado de construcción, minimizar cambios, que no todo el mundo meta la mano, no, supongamos esto, que esto no pasa nada, que es que yo tengo experiencia, que a mí me pasó eso y entonces yo hice esto. No, cada cambio de cada registrado en un documento quién autorizó y no que alguien autorizó y el costo se subió tremendamente o se retrasó o después puso una cosa que no era, porque no se puede. Capacitación del operario y personal de mantenimiento, documentar la trazabilidad, todos los planos as-built, o sea, cómo quedó construido, entregar al final cómo quedó construido el documento en Redline y en as-built, que es ya cómo quedó, no es el documento inicial de ingeniería. Ingeniería se reúne con el propietario, con el dueño del proyecto y de acuerdo a la que quiere el propietario. Si yo voy a construir una casa en Sopó, pues yo con mi familia, mi señora, vamos, es que queremos una casa así, con una ventana aquí para cuando entre el sol y todo eso, y no después que van a pasar si uno no es que aquí el señor dijo que si hacíamos la ventana de este lado, entonces pasaba esto porque, y después uno, pues ya le tocó aguantarse o hacer el reclamo, porque no quedó como quería. Aquí le pusieron los muebles de la cocina eran en mármol y le pusieron acero inoxidable. Sí, pero no era que mi señora quería el mármol, pero usted lo hizo en acero inoxidable. No, es costos. O una casa estrato 2, que la señora quiere que todo sea en mármol y acero inoxidable y todo. No, porque el presupuesto no da, etcétera. Entonces, todo eso o sea, commissioning se verifica, es los terceros ojos o el ojo técnico, desde el punto de vista técnico, del que le duele, la platica que invirtió, del que se va a quedar con el proyecto. Él contrata al grupo de comisionamiento para que verifique que ese tubo que va a quedar enterrado es de metálico y no de plástico, en el que como queda enterrado nadie se da cuenta y eso que nosotros simplemente entregamos. Entonces él verifica que se está cumpliendo, su plática no cogió otro rumbo o que por los afanes hacen cosas que no son. Entonces, pues el proceso de comisionamiento es una entrega formal en el que ya el barco le garantiza que puede ir al alta mar y que los de allá, los de operación y mantenimiento, arriesgando sus vidas en una tormenta, pues tienen todos los recursos para que no se hunda el barco y no se mueran.
Entonces, pues entendemos la norma de comisionamiento, no es una norma, es una práctica recomendada que se aplica y que se exige en muchos países. En Estados Unidos se exige que haya comisionamiento de todas las partes de un edificio, aire acondicionado, pues energía, eh, toda la parte de infraestructura, etcétera. Se requiere que haya habido un proceso de comisionamiento o si no, el gobierno no autoriza que las personas habiten, así sea unas oficinas o eh, pues un centro comercial, etcétera, si no se ha hecho comisionamiento. No la gestoría y la interventoría que nos faltan las pruebas funcionales. No quiero decir que gestoría e interventoría está mal, no, sino que nos falta cumplir lo que en otras partes llevan más de 100 años haciendo y que nosotros no hacemos. Y obviamente, pues no se trata de entrar en conflicto, sino de complementar este proceso. Bueno, aquí vemos las normas ISO que son a nivel mundial obligatorias o casi exigibles, digamos. Si hay un negocio con China, uno dice, oiga, y esa empresa tiene ISO 50.000 y tiene ISO 9000, porque eso garantiza que allá no sea la fábrica en China o en no sé dónde, ahí de garaje y que después no nos cumple y nos despachan. Entonces, por eso se hablan de que ya a nivel mundial deben cumplirse unas normas. Desde el punto de vista de un proyecto, y ahí ya me estoy colgando de tiempo, qué pena, se habla de este proceso en el que se habla de ingeniería, compras, pruebas FAT, o sea, las pruebas antes de despachar los equipos en fábrica, la construcción, bueno, se hacen unos recorridos de pendientes para establecer si hay pendientes importantes en los que no se recibe el ascensor porque le falta la guaya, pues entonces pues hay pendientes tipo A, o si es un tipo B, que no, que es el bombillito o el aviso que hay que ponerle aquí en la cabina, etcétera. Entonces se hacen recorridos, se hacen capacitaciones, se hacen pruebas funcionales, se entregan unos documentos por cada parte o cada sistema o cada subdivisión del proyecto que se llama AC1 o Mechanical Completion, o al final todo el handover, todos los dosieres en donde se explica todo este proceso desde el punto de vista de checklist, materiales, etcétera, y después empieza operación de mantenimiento. Hay algunas pruebas funcionales que es necesario certificar después de la puesta en marcha. Por ejemplo, una bomba que necesita una contrapresión a la descarga de 2000 psi, pues uno no puede poner una válvula reguladora, muy complicado para que la pueda probar simuladamente. Entonces uno lo que hace es en el arranque estar pendiente como autoridad de comisionamiento de que cuando ya se está inyectando o se está produciendo los 2000 psi, la bomba está dando la potencia, la capacidad, no vibra, no se recalienta, que todo está perfecto. Entonces hay algunas pruebas funcionales que son posterior a la puesta en marcha, que hay que certificarlas y documentarlas para que después a los 5 años se haga un recomisionamiento. O sea, hay muchas partes, sobre todo en las mineras, en tanto polvo y tanta contaminación, es necesario volver a certificar y limpiar los instrumentos, cambiarlos, limpiar las bandas transportadoras, cambiar rodamientos, porque la contaminación es impresionante y se hacen overhauls o paradas de planta y vuelve y se hace una certificación, un proceso de comisionamiento antes de volver a arrancar anualmente, por ejemplo. Y un retrocommissioning es algo que nunca se ha hecho commission, edificios antiguos en donde se hace una remodelación y se necesita una certificación para que las personas entren a habitar el edificio, entonces se hace un retrocommission. Y un decomisionamiento es garantizar que el desmantelamiento de ese edificio pues quedó en óptimas condiciones, no por ahí unos cables colgando o unos tubos por ahí colgando o peligrosos o que no se cascó esta parte, quedó ahí, entonces se hace el decomisionamiento, también se certifica. Eh, Acá tengo unas lecciones aprendidas, más que todo pues de proyectos que ya nos han sucedido en nuestra empresa y que pues
podemos mirarlas en detalle, realmente ya no hay mucho tiempo en una hora. Ahí nosotros dictamos unos cursos de 16 horas o 20 horas hablando de esta metodología de precomisionamiento y en una hora es imposible. Entonces aquí evaluamos el proceso de comisionamiento, cómo quedó, por qué ocurrió, qué ocurrió, por qué ocurrió, qué se hizo, qué acciones tomar, cuáles son las prácticas de mejora, ¿cierto? Por cada, digamos, actividad dentro del comisionamiento. Hay que, obviamente, la mejora continua es importante y las lecciones aprendidas. Aquí hay un proceso, una descripción de todas las etapas de un proyecto, eh, en donde se debe entender que hay unos dineros, el CAPEX, que es el dinero estimado, presupuestado y que debe cumplirse. Y el OPEX en el que ya entró a producción, en el que se pagan con la operación, el mantenimiento y pues los repuestos, etcétera. A veces por no entregar un proyecto, la plata del CAPEX pasa a OPEX y bueno, quedan ahí calentados y problemas eternos en que la plata del CAPEX y la gente produciendo, pero no le recibo esa bomba porque es que aquí le falta no sé qué y entonces yo la necesito, pero si se daña, usted la tiene que mandar a arreglar, no sé qué. Bueno, y se debe entender que nosotros trabajamos en proyectos unos 3 años en promedio, pero que el proyecto está estimado mínimo para unos 20 años. Entonces, realmente esos 3 años, pues si no los hacemos bien, todo lo que dejemos de hacer aquí queda pendiente y problemas para operación y mantenimiento. Entonces, hagámoslo bien, hagámoslo bien. Bueno, esto es una distribución también de este mismo gráfico. Aquí están pues todos los, digamos, cómo se hace el comisionamiento y las principales etapas, pues obviamente establecer los recorridos para establecer pendientes, programar pruebas funcionales, invitar a todos, inclusive a las personas que van a hacer operación de mantenimiento para que garanticen que ese ascensor sí se hicieron pruebas y que cuando ellos estén solos a la 1 de la mañana y se va el ascensor sepan cómo destrabarlo o por qué pasó. Programa de capacitaciones y debe haber una entrega a veces parcial, un sector del proyecto urgente y el otro final, etcétera. Y el propósito de comisionamiento es direccionar con la mayor eficacia la construcción y el arranque cumpliendo los hitos del programa de ejecución. Debe ser proactivo el grupo, no hay que pisan duro y que todo el mundo les tiene que ir barriendo por donde pasan, no. Y dedicarse únicamente a solicitar cierres dependientes de construcción y cometerles, no. Debe ser unos expertos que ayudan a solucionar problemas, a aportar soluciones, a aplicar la normatividad, a cuidar la platica y lo que sea la persona, el propietario final que puso la platica realmente quiere, que la ventana realmente sí se ponga y no por allá que a gusto del constructor quedó mal. Debe enfocarse en cuidar que se lleve a cabo la ejecución de los elementos de la ingeniería. La verdad es que el comisionamiento de países desarrollados ha reducido costos y problemas y por eso lo siguen aplicando 100 años. Eso no van a ser bobos de seguir haciendo commissioning si eso les acarrea más problemas. Y somos una cadena en que obviamente si cualquier falla en compras o en un proveedor o en la estabilización o en la operación o en el contratista, en la precomisión, en la construcción, pues repercute en plata y en accidentes, en HCE. Entonces, debo entender que no estamos individualmente cumpliendo para que nos paguen un sueldo, sino que somos un eslabón de la cadena que podemos fallar. Y obviamente entregar la documentación, que ya todo ahora se puede hacer por internet, y el checklist del señor que está colocando la lámpara llega instantáneamente a una base de datos, a un SharePoint en donde está codificado y la persona desde cualquier lado, el gerente o el jefe de él o cualquier persona puede consultar cómo quedó esa lámpara. Entonces, pues se necesita todo el recurso humano en la cadena, hacer un seguimiento de no conformidades, etcétera, hallazgos, y el comisionamiento es importante. Nosotros dictamos cursos de comisionamiento, tenemos realmente 2 páginas web, llevamos pues llevamos 11 años con una empresa que se llama Comisionamiento y Aseguramiento Técnico SAS Jurídica y además somos fundadores con otras empresas de la Asociación Sin Ánimo de Lucro Consejo para el Comisionamiento y Aseguramiento de la Calidad.
Tenemos nuestra página web, comisionamiento.org, en donde ustedes pueden consultar los proyectos y capacitaciones que hay. Hay pues unos conceptos de autoridades de comisionamiento. Pretendemos ser un referente pues para que las personas que se metan a hacer comisionamiento realmente estén pues primero calificadas, examinadas y pues capacitadas para que realmente apliquen el comisionamiento, y no es que yo sé comisionamiento. Tenemos un software de certificación y los invitamos de la de hoy en 8 a participar en un evento que se llama Hablemos de Comisionamiento en Latinoamérica, el Comisionamiento Latinoamérica, en donde con la asociación tenemos convenios y alianzas con otras asociaciones en diferentes países, con México, y el curso que yo dicto lo he dictado en Perú, en Chile, en Venezuela, en Panamá, en Ecuador, en México. Entonces, pues permite tener contactos, y lo que se ve es que en los países de la región nos falta el comisionamiento. Hay una serie de conferencias, la primera es del jueves 28 de 9 a 10, es gratuito, así como ahora podemos entrar con un link, es virtual, no va a haber un salón ni un hotel con meseros, sino todo va a ser así virtual como ahora, con los conferencistas, unos desde varios países, México, en que vamos a hablar de una norma de comisionamiento latinoamericana, que yo sé que que el acueducto está trabajando fuertemente en esto. Entonces están invitados, va a haber una empresa aseguradora, un representante desde la compañía de seguros, en el que en muchos países las pólizas, el costo de las pólizas se reducen si se hace commissioning. También va a haber un comisionamiento en sistemas fotovoltaicos o energía solar. También va a haber uno sobre edificaciones. Y bueno, va a haber también conferencias para debido a que hemos hablado con el gobierno y la ley, perdón, la ley de vivienda segura, etcétera, nos permite, perdón que me saltó, eh, se, eh, se ha logrado que en muchos edificios, si se hace commissioning, le rebajen el IVA. Imagínense, rebajar el IVA de una construcción, pues es una cantidad de plata, y el gobierno estimulando a las constructoras y a todos los que trabajan en proyectos para que se haga comisión. Es eso, les agradezco mucho, perdone que me extendí, y bueno, estoy atento a cualquier pregunta. Queremos nuevamente darle las gracias por este espacio, por acompañarnos. También nos ha estado acompañando en temas de normas de la Dirección de Servicios de Electromecánica, donde hemos trabajado para poder actualizar nuestro sistema de información de normalización técnica. Antes de terminar, le doy la palabra a Livia Caicedo, quien dará unas palabritas para el final. Muchas gracias. Gracias, Ivette. Gracias, ingeniero Alberto, por acompañarnos el día de hoy en este espacio de las conferencias magistrales. Muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias, y cuenten con nosotros, por favor, cualquier cosa que le podamos ayudar, pues de eso se trata, ¿no? Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, y antes de despedirnos, los invito a inscribirse en la factura virtual del Acueducto de Bogotá, aquí en el Buenas, ¿ahí me QR que escuchan? se va a proyectar en este momento, o siguiendo los pasos en nuestra página web. Al hacerlo, además de aportar al cuidado del medio ambiente y del agua, podrán acceder a un 20% de descuento en entradas para visitar Maloca con sus hijos. Muchas gracias a todos por participar y por conectarse el día de hoy. Recuerden que en nuestra empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá cultivamos el conocimiento y cuidamos el agua para cuidar de ti. Nos vemos en una próxima oportunidad y que tengan un excelente día.